soy Ana Austin, soy psicoterapeuta y hoy les vengo a recomendar un libro que a mí me parece muy bueno y que he recomendado a varios pacientes porque creo que da mucha claridad sobre el tema de la relación padres-hijos, ¿no? Y en este caso es pues para aquellas personas para quienes es a veces difícil mantener una relación, sobre todo una relación satisfactoria, tranquila, de armonía con sus propios padres, ¿no? Con ambos o con uno u otro. Este libro se llama Los hijos adultos de los padres emocionalmente inmaduros. La autora es Lindsay C. Gibson. Y bueno, en esa misma colección tiene otros libros, como unos más enfocados como en cuestiones prácticas, ¿no? Que se pueden hacer, pero el principal es este. Y me parece muy, muy interesante porque como que sí, como decía, aporta claridad a esta relación que a veces puede ser como puede tener poca claridad, puede generar bastante ansiedad o culpa en los hijos, aunque sean adultos, como dice el título. Lo que me parece interesante es que explica, ¿no? Que, por ejemplo, un papá o una mamá que se llamaría emocionalmente inmadura o inmaduro no necesita ser necesariamente un papá, mamá maltratador o que abandona a los hijos o que no se responsabiliza, ¿no? Muchas veces se trata de padres y madres que sí tienen esta capacidad de dar todo lo que se refiere al cuidado físico, ¿no? Lo que es la ropa, el sustento, la escuela, la casa, todo lo que es este primer nivel de cuidado y de protección, sí lo pueden dar y a veces muy bien, ¿no? Pueden ser papás que son muy organizados, que llevan a los hijos a todas las clases o que están muy pendientes de la escuela, de que si la ropa, que si la familia, pero se trata de padres que cuando se trata de cosas un poco más sutiles, ¿no? Como del cuidado emocional, ¿no? De poder ver al hijo, a la hija como personas independientes a ellos mismos, ahí es donde entra la dificultad, ¿no? Porque pueden ser padres y madres que eh, para los cuales es como muy difícil esta cuestión de ponerse en el lugar de los hijos, como si no tuvieran los elementos o las herramientas las palabras para hablar un idioma de las emociones, ¿no? De las necesidades más sutiles. Y en esos casos, pues para los hijos puede ser como complejo, ¿no? Como decir, ¿cómo es posible si aquí tengo pues mis necesidades cubiertas? ¿Cómo es posible que a veces me sienta yo, digo, no que los niños tengan esta capacidad de reflexionar, pero a esos niveles, pero un adulto decir, no entiendo, porque pues dentro de todo si fue una niña o un niño querido, amado, cuidado, tenía todo lo que necesitaba, entonces no entiendo por qué muchas veces me sentía tan solo, tan ansiosa, tan incluso abandonada, no comprendido, no vista. Y bueno, puede ser en parte por este tipo de dinámicas, ¿no? De papás que al ellos mismos no haber tenido eso reflejado de sus propios padres, ¿no? No saben realmente cómo, cómo, cómo sería este tipo de relación de cercanía emocional y de mayor empatía. Es interesante también este libro porque describe a lo mejor ciertos tipos de padres, como un padre o una madre puede ser emocionalmente inmaduro. Eh, hay, hay personas que pueden ser como caóticos, ¿no? Impredecibles, que un día hacen una cosa, al otro día dicen otra, y los niños pues necesitan un ambiente de seguridad y de estabilidad como para entender qué está pasando a su alrededor, como para tener esa seguridad de que entiendo lo que pasa y me puedo sentir seguro o segura. Entonces pueden ser papás como así muy impredecibles, o hay padres que pueden ser como impulsivos, incluso llegar a la violencia. Hay padres o madres que más bien caen en cuestiones como de mucho dramatismo, ¿no? De que no estés
como que ellos son el centro de la relación, ¿no? Es que yo con esto no puedo y cómo es posible que me hagas esto y que me decepciones y bueno, como emociones así muy, muy fuertes. Y también puede haber otro tipo como de papás como muy distantes, ¿no? Como que no, que el hijo o la hija no siente realmente o muy rara vez este vínculo de cercanía, un poquito como si, bueno, es que parece que no les importo a mis papás, ¿no? Entonces, lo importante no es de este libro, el objetivo no es culpar a los papás o demonizarlos, como se dice, ¿no? Es simplemente entender, sobre todo a nivel de uno, como hijo, como hija, lo que genera en una persona, una personita, ¿no? Que tuvo que vivir en un ambiente así. Muchas veces genera lo que se conoce ahorita como un estado constante de hipervigilancia, ¿no? A ver, como qué está pasando aquí, de poder, como que de tener que leer rápidamente la vibra del ambiente, las personas que por X cambio, híjole, ya sé lo que va a pasar, o se va a enojar o se va a molestar, o como entonces los niños no tienen esta oportunidad de crecer tranquilos, de enfocarse en sus cosas, ¿no? Que si en la escuela, que si en los juegos, que si en los temas de la infancia, que tampoco pues pareciera que es una etapa fácil, pero no, es una etapa llena de muchos elementos y de cosas que se tienen que construir en su momento, pero cuando no hay esta estabilidad básica o esta cercanía emocional, este vínculo fuerte, pues los niños o las niñas crecen muchas veces como cargando cosas que no les toca, ¿no? Desde a veces hay papás o mamás que toman a uno de sus hijos o a todos como sus confidentes para platicarles los temas, los problemas que tiene con la pareja, ¿no? Entonces eso automáticamente, o a veces algún papá, alguna mamá por estar indispuesto, no sé, no tener las capacidades de ocuparse plenamente de los hijos, pues a uno de los hijos tiene que tomar ese rol como de mamá o de papá y pues eso los proyecta automáticamente en un papel que no les corresponde y en responsabilidades que no les corresponden y eso pues tiene consecuencias, ¿no? Entonces pueden ser muchas veces hijos o hijas que son los cuidadores, ¿no? O los que eh, les cuesta trabajo saber hasta dónde llego yo y dónde empieza la otra persona, cuáles son mis necesidades, cuáles son demandas justas que puedo hacer, ¿no? Porque como les toca mucho cuidar desde jóvenes, pues cuando tienen que pedir algo es muy difícil, ¿no? Porque todo les parece como injusto, ¿no? Entonces ya me estoy pasando, ya no soy buena onda si pido X cosa. Entonces a lo que me refiero es como una confusión grande en la vida adulta y además de que estas dinámicas que se viven en la familia se proyectan hacia la vida adulta, ¿no? En todo tipo de ámbitos, el ámbito laboral, en la pareja y puede generar pues bastantes conflictos, ¿no? Yo tengo varios ejemplos de pacientes ya adultos que a pesar de ser muy exitosos en su área de trabajo, tener una pareja feliz, hijos, ¿no? Como ser personas totalmente funcionales y no solo funcionales, exitosas, realizadas, pero viven su mundo interno con esta cuestión, con tensión excesiva, ansiedad a veces por dar el ancho o con lo que se llama como síndrome del impostor, ¿no? De que por más cosas éxitos y logros que acumulen, pareciera que en cualquier momento lo pueden perder o que casi obtuvieron eso por pura suerte, ¿no? Como dudar de las propias capacidades o estar muy, muy al pendiente de, como una paciente me dice, es que bueno, yo manejo tal y tal en mi trabajo, soy una jefa súper competente, pero en otros ámbitos a veces me pone a temblar el simple hecho de comunicarle tal o cual cosa a mi mamá, ¿no? Que la señora pues ya sea una señora grande y todo, pero como está todavía el peso de la mamá, tiene, las palabras de la mamá más bien tienen este peso muy grande. Y bueno, entonces este libro lo que propone muchas cosas, también habla como de esta diferencia entre cómo nos presentamos ante el mundo, cómo actuamos cuando nos toca crecer en familias así con papás que no están plenamente disponibles para los hijos o a quienes les cuesta trabajo poner a cada quien en su lugar, no cada quien en su rol y que más bien la relación
padres, hijos, se vuelve como que a los que más necesitarían cuidado y atención son los papás. Y eso como que invierte la dinámica. Pues a los hijos les cuesta mucho trabajo, ¿no? Como al crecer, pues identificar qué es correcto y qué no es correcto. Y entonces acabamos como implementando roles que seguimos para relacionarnos con todo mundo, pero que son roles que no necesariamente se apegan a nuestro yo auténtico. Que claro, que obviamente todos tenemos diferentes roles y tenemos diferentes facetas, ¿no? Pero cuando hay mucha diferencia entre cómo nos presentamos ante el mundo y entre lo que realmente sentimos que somos, que queremos, que anhelamos, pues ahí es donde también se empieza a dar una tensión interna, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, algún hijo, alguna hija que siempre es el responsable, ¿no? Que cuida al papá, a la mamá, a los hermanos, a todo, y porque así le tocó, eso fue lo que le tocó de chico, y crece así, sigue cuidando a todos, ¿no? A la familia, a los hijos, y no es que eso esté mal en sí, pero se vuelve problemático cuando los costos empiezan a ser demasiado altos, ¿no? En términos de su salud, de su paz mental, de su economía incluso, de su relación con otras personas importantes, ¿no? Entonces, es importante esta distinción que hace, ¿no? Entre qué tanto la manera como me presento ante el mundo y como las decisiones que tomo, qué tanto me acercan o me alejan a mi yo más auténtico, a la vida que quisiera yo tener, o si me siento aplastado, aplastada por muchas demandas. Y a veces las demandas no solo vienen de afuera, a veces ya ni siquiera tienen que venir de afuera, es algo que aprendimos y actuamos de manera automática, de maneras que en su momento tuvieron cierta utilidad, que nos permitieron adaptarnos al ambiente familiar, y desarrollarnos, ¿no? Seguir creciendo, pero que ya en la época adulta pues más bien nos ponen trabas y nos complican. Y algo que también me parece importante de este libro es que menciona, y creo que eso es importante porque habla sobre el tema de las expectativas, ¿no? Cuando nos ha tocado tener un padre o una madre emocionalmente inmaduro, eso significa que sí hemos vivido carencias, ¿no? De todo tipo, desde más o menos leves a muy fuertes, y además no solo es el grado, o sea, la parte objetiva de la carencia, sino cómo cada quien lo vivió, ¿no? Pero sí son carencias, sí son dolores, heridas de la infancia, y como que una parte de nosotros nunca pierde esa esperanza, ¿no? De si hago tal o tal cosa, me voy a poder reconciliar, o finalmente me van a ver y me van a valorar por quien soy, y voy a finalmente recibir ese amor, ese cariño, ese cuidado que llevo toda la vida anhelando. Y ahí es donde es muy doloroso, ¿no? Porque incluso personas adultas pueden seguir desviviéndose por figuras maternales o paternales que simplemente no les pueden dar lo que ellos tanto necesitan, o lo que por lo menos esa parte más joven o más infantil de ellos necesita. Y en ese sentido lo que propone este libro es como ir aprendiendo pues a conocer, a ver de una manera un poco más realista a los papás que nos tocó tener, a ver por su historia, por sus circunstancias, qué es lo que sí nos pueden dar y qué es lo que de plano está bastante difícil. Y eso nos invita pues a de una vez por todas empezar a hacer el duelo, ¿no? Antes de poder llegar a la aceptación pues hay que pasar por un duelo, ¿no? Que implica duelo, implica tristeza, coraje, sensaciones de injusticia, toda la gama de emociones, pero es hacer este duelo y empezar a encontrar otras maneras en las cuales pues podamos obtener ese alimento emocional, mental, que no necesariamente venga de nuestros padres. Y al final como que propone maneras de, pues sí, de abordar estas relaciones con los padres desde una manera más realista y más práctica, en un sentido que permita, aunque no sea la relación que tal vez quisiéramos o hubiéramos buscado y deseado, pero lo que es posible. Y dentro de esta posibilidad se puede llegar a veces a relaciones un poco más satisfactorias,
una vez que aprendemos a poco ir encontrando otras fuentes para ese amor y esa gratificación y esa validación, ya sea de otras personas, pero sobre todo de nosotros mismos. Entonces, obviamente este libro no sustituye un proceso terapéutico, pero sí puede dar como ciertas guías y mucha claridad, porque el crecer en una familia con uno o ambos padres emocionalmente inmaduros o incluso padres ausentes, ¿no? Que también hablaría de un cierto tipo de inmadurez también, genera mucha confusión, mucha culpa, pues sí, un estado de mucha ansiedad y en el que no vemos claro, y sin embargo lo que sí es claro es que nos sentimos mal, nos sentimos culpables y a veces acabamos haciendo de más y los costos acaban siendo muy altos. Entonces yo les recomiendo ampliamente esta lectura y, como les digo, tiene otras en la misma colección, y estoy segura que si lo leen o se sienten como llamados a leerlo, van a encontrar respuestas de valor. Bueno, coméntenme ahí si gustan lo que les pareció o simplemente lo que este video les evoca. Pero bueno, muchísimas gracias.